Los medios de comunicación masiva y la lengua española resultan un tema que se inicia a partir de la imprenta en el siglo XV, que es cuando se inventa a través de Gutenberg, que propone 26 letras y en el español tenemos una más que es la ñ por maniáticos. Yo no digo que se quite la ñ, digo que se ponga al final de la n. Pero bueno, entonces viene la imprenta como el primer medio de comunicación masiva y ahí tiene muchas consecuencias porque, para empezar, la imprenta publica, en primer lugar, Gutenberg publica la Biblia y que da origen a la Reforma Protestante de Lutero por allá por 1500. Recordemos que la imprenta se inventa en el 1460 a 80, 90. Para mí la imprenta es la marca del Renacimiento, el inicio del Renacimiento, pero bueno, esa es una idea mía, no todo el mundo la comparte. Entonces la imprenta, además de generar esta reforma protestante, cierra el paso a las variantes que introducían los copistas, que a veces decían que el autor no sabía escribir. Y entonces los copistas se inventaban sus propias versiones. En fin, todo esto siguió hasta el siglo XIX, cuando se inventa la radio, pero no se populariza hasta el siglo XX. Entonces la radio tiene una característica muy importante en relación con la imprenta, que para escuchar radio no hace falta saber leer ni escribir. Y la imprenta necesita lectores que sepan leer, por lo menos, si no escribir. Así que la radio lo que importa es que tengan una lengua, que use una lengua que la audiencia comprenda, y es lo que han hecho siempre en la radio, que se populariza un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque se inventa en el siglo XIX. Y luego ya en los años 50 del siglo pasado surge la televisión, que claro, pues es muy atractiva, sobre todo en América, porque en Europa surge como canales del Estado. O sea, cada país tenía 1 o 2 canales, por ejemplo, Francia, España, Suecia. Pero de todas formas, así como la radio coincidió con los intereses de los estados nacionales, lo mismo pasó con la televisión, pero la radio tenía vocación regional y la televisión vocación nacional e internacional por sus costos. Vamos a ponerle nacional. Y ya en los años 90 surge World Wide Web, una parte de la Internet, que es la más conocida, y esta tiene vocación mundial y es el medio de comunicación masiva más democrático, más participativo, inventado por el ser humano, porque el que escribe para Internet no requiere permiso de ningún director. Puede hacer su propio blog. Entonces, todos estos medios, desde la imprenta, han promovido la unidad de las lenguas europeas. Y así vemos cómo desde el siglo XV hasta el siglo XXI, que estamos ahora, podemos leer libros en español sin el menor problema. En cambio, en siglos anteriores ya se requiere traducción, por ejemplo, de Alfonso el Sabio. Entonces la gente que está en Internet, sea como sea, tiene conciencia de sus usos regionales. O sea, en el caso de México, pues de sus mexicanismos. Evidentemente, todo el mundo sabe que petate es un mexicanismo, pero no saben que barda en el sentido de tapia es mexicanismo. Y hay muchos más, para eso estamos inventando otro libro que se llama Usos regionales, mexicanismos que no se notan. Bueno, entonces decía que el que entra en Internet inevitablemente está en un espacio internacional y tiene que buscar, en el caso del español y de cualquier otra lengua, una lengua internacional. Y una lengua internacional, en el caso del español, supone el español que llamaré patrimonial, como silla, mesa, pan, agua, soñar, dormir, a, por, en, preposiciones en general.
Ese es un léxico patrimonial, pero además hay un léxico que yo llamo internacional, que es la variante con más hablantes y más países. Por ejemplo, entre banqueta, vereda, acera, andén, escarpa o sendero, la que tiene más hablantes y más países es acera. Por lo tanto, yo diría que esa palabra acera sería parte del español internacional. O sea, el español internacional es el patrimonial más el español cuya variante tiene más hablantes y más países, o sea, lo que se llama técnicamente mayor frecuencia y mayor dispersión. En el caso de computadora, ordenador y computador, pues la palabra que tiene mayor dispersión y mayor número de usuarios es computador. Y esa sería parte del léxico internacional. En cambio, volante, dirección, timón, pues la que resulta más internacional es volante. Entonces hay que hacer el español internacional a partir de la variante que tenga más frecuencia, o sea, un mayor número de hablantes y mayor dispersión. Entonces la gente debe tener conciencia, por lo menos, de que si está en Internet, está, quiera o no, en un ámbito internacional. Y si quiere ser comprendida, más le vale tener conciencia de sus usos regionales. Recuerdo que una vez en Buenos Aires un señor hablaba del diario, creo, La Nación, y muy bonito, y no sé cuántos videos, y no sé qué, y le decía yo, oye, ¿y su corrector de estilo? Sí, tenemos. ¿Y qué tal? ¿Ustedes usan falencia por carencia? Pues sí, pues eso no es internacional, falencia. Carencia sí es más internacional. O sea, tienen un corrector de estilo que revise y diga, esto no se puede usar porque es un argentinismo, yo prefiero otra palabra como esta. Pues eso no lo tenemos, entonces ¿para qué están en Internet? En Internet, quieran o no, son internacionales y tienen que usar un léxico internacional si quieren ser comprendidos, si no de otra manera. Los lectores algunas veces les dirán, ¿sabes qué? Eso no sé ni qué es. Como cadete en Buenos Aires, ¿qué es un cadete? Pues para mí aquí en México un cadete es un soldado principiante del ejército. Pues en Buenos Aires y en muchos países, cadete es un chico como si fuera un office boy, que es un anglicismo que se usa en México. Así que ahora, la palabra pendejo, por ejemplo, solamente parece ser mala palabra en México, porque yo la he rastreado y fuera de México, digamos en toda Sudamérica, simplemente es un chico joven, un puber. Entonces en Buenos Aires un señor puede llegar a su casa a las 7, 8 de la noche y decirle a la esposa, ¿y los pendejos? Ah, pues ya se durmieron. Bueno, pues mañana les daré su beso en el desayuno. Y ese mismo uso de pendejo en sentido no malo, no peyorativo, no grosero, se da en muchos países, incluyendo, por ejemplo, Chile y Colombia. En Colombia un profesor puede decir en la clase a un estudiante, no sea usted pendejo, y no lo corren de la universidad. Ahora, pendejo que es un vello del pubis, de acuerdo, y de allí viene el uso, porque cuando a un chico le están creciendo los vellos del pubis, pues es un puber, es un adolescente, es un pendejo. Pero claro, como se considera que los adolescentes son tontos, en ese sentido quedó la palabra en México. En fin, hay muchos ejemplos, algunos pues entretenidos como esta palabra que acabo de mencionar, pero lo importante es tener la conciencia para Internet de lo que es el español internacional, y este español siempre se ha promovido a través de los medios de comunicación masiva, empezando con la imprenta. La imprenta, la radio, la televisión e Internet, pero sobre todo los tres primeros, por sus propios intereses económicos, promueven una lengua internacional. Yo estaba viendo cajetillas de lo que aquí llamamos cerillos, y cuando los traen de Chile le dicen fósforos. Y la cerillera La Central, así se llama, Compañía Cerillera La Central, mexicana. Así, pero en la cajetilla pone fósforos. Pero en cambio, Compañía Cerillera La Central ya no lo puede cambiar. Entonces, son
los aspectos económicos los que promueven los usos internacionales en muy alta medida, porque si no, no saben qué vender. Por cierto, fósforo, cerillo y cerilla, que es en España, pues es la palabra mejor difundida y con más países, pues es fósforo. Entonces yo propongo usar fósforo. No estoy en un plan de proponer lo que diga la Real Academia, que no sé ni qué es esto, no me interesa. Estoy en un plan de ver, a través de Internet, por cierto, qué palabra se usa en más países y, por lo tanto, qué más usuarios tiene. Para eso tenemos un programa de cómputo que se llama Valide, Variación Léxica Internacional del Español. Uno escribe y es como en inglés thesaurus, y le dice, esta palabra no te conviene ponerla si escogiste tales países. Y esa palabra sale en rojo. Por ejemplo, la palabra mexicana, cajeta, no se puede decir en Buenos Aires. Sale en rojo en el programa si uno selecciona Buenos Aires, y si no, no. Y, en fin, no acabaríamos con los ejemplos. Tengo algunas investigaciones al respecto. He dicho a un periodista muy importante de Madrid, del diario El País, que no deberían estar doblando películas del español de México al español de España. Nosotros escuchamos a Almodóvar completo y entendemos y aprendemos completo. Lo que hay que hacer es seguir el modelo de Luis Buñuel. Cuando filma Los Olvidados, usa español de México, y cuando filma Viridiana, usa español de España, y no de toda España, del norte centro peninsular, que es el llamado castellano. Así que si estamos en Internet y si estamos en los medios, pues lo mejor será usar un español internacional, a menos que pensemos claramente que nuestro público es regional o nacional.